Desgraciadamente, este año tenemos un compañero muerto. Yo lo siento en el alma, le he puesto esa placa que veis ahí, de mi bolsillo como siempre, pero bueno, no me quejo. Queridos amigos y amigas, una vez estamos hoy aquí para recordar a nuestros inolvidables compañeros que cayeron luchando por la reconquista de la libertad y la república, que nos arrebataron los nazifascistas mediante la sublevación militar bendecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y seguiremos mientras nos queda un hálito de vida, luchando hasta lograr que se les establezca la verdad, se haga justicia y se otorgue la reparación que se le debe a las víctimas. Nosotros, los que aún no hemos renegado ni renegaremos jamás de los principios que nos transmitieron nuestros maestros demócratas de todas las ideologías y ética de izquierdas, ya sean socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, etc., continuaremos luchando por la anulación de esta ley de punto final que fue la ley de amnistía, que en realidad fue una ley de impunidad para los crímenes franquistas. Y seguiremos luchando para que la verdad y el recuerdo salgan a la luz hasta que al fin logremos recuperar la libertad, la igualdad y la fraternidad perdidas. Para que sigamos navegando todos los antifascistas, y repito 1000 veces, todos, sin exclusión, unidos hasta la reconquista de la Tercera República, democrática y federativa. Sin luchas cainitas ni dogmatismos de ninguna especie que tan carísimo hemos pagado en el pasado. Y ahora leeremos el comunicado, Marisol. ¿Marisol? El comunicado que ha mandado la presidencia. Ah, sí.